Y entonces sigue los mismos pasos. El ligando se tiene que unir al receptor, hace cambio conformacional, la proteína G se une al receptor, la subunidad alfa se une, bueno, intercambia el GTP por GTP, se disocia la proteína G, se forma el dímero, se separa la subunidad alfa con su GTP, y ahora, aquí es donde viene el cambio. La subunidad alfa ahí que está unida al GTP se va a unir a la adenilciclasa. Y una vez que se una a la adenilciclasa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a disminuir la transformación del ATP a AMP cíclico. ¿Sí? A ver, otra vez. Otra vez, profe. O sea, es lo contrario, ¿no? En vez de estimular la producción de AMP, la va a disminuir. Exactamente. En fin de estimular la actividad de la adenilciclasa, la va a disminuir de su estado normal, ajá, de su actividad normal. ¿Puedes repetir a qué está unida la subunidad alfa ahí? ¿A qué se une? ¿A qué está unida para que se una a la enciclasa? O sea, sigue los mismos pasos que la GS. El ligando se une al receptor. El receptor se une a la proteína G. La proteína G se activa como mediante el intercambio de GTP a GTP en la subunidad alfa. Esto hace que se disocie la proteína G del receptor. Se disocia también en dímero beta y gamma. Y aquí es donde les digo que es lo único que cambia, a diferencia de la vía GS. Aquí Ajá, dime. Entonces la vía GI también podría ser como que una manera de terminar o de inhibir la GS. No exactamente. ¿Por qué? Porque, bueno, sí podrías. No podría. Porque la vía GS solamente se puede terminar con esto. Solamente aumentando la velocidad de la reacción de la GTP-ASA, puede ser endocitado el receptor y hasta ahí nada más. No podría ser, profe, porque se supone que la adenilciclasa ya está unida al alfa S y ya no se puede unir al alfa I. También fíjate, están bien en los dos. Estás bien tú en el sentido de que la alfa I no puede unirse a la adenilciclasa porque ya está unido a la GS. Ajá, entró primero esta. Y la otra persona, no sé quién habló, también podría terminarlo, pero ¿bajo qué circunstancias esto podría suceder? ¿En qué circunstancias podría la GI inhibir a la GS? Sí, detener la vía GS. En este caso, ambas vías serían como para distintos ligandos o para el mismo, porque si es para diferentes ligandos, entonces si hubiese una mayor concentración del ligando para la GI, podría inhibir la GS. Exacto. Porque ¿Sí? en ese caso, tendría más prioridad en endocitar pues el ligando de la GI, ¿no? Exactamente, muy bien. Esa es una buena respuesta. Si, por ejemplo, en la célula tengo estos dos receptores en la misma célula, ¿qué respuesta puede predominar? Va a depender de la concentración del ligando, que el ligando esté en mayor concentración, así como también qué cantidad de receptores se encuentra en la célula, ¿no? Probablemente a lo mejor tenemos 50 de ligando anaranjadito y 5 de este. Y tenemos la misma cantidad de receptores. ¿Cuál va a ser la que va a predominar? ¿Qué vía? Pues la GS. Pero en cambio, si yo aquí tuviera 50 ligandos del anaranjado y, por ejemplo, 10 del verde, pero aquí no tengo ningún receptor para el anaranjado, pero aquí tengo 10 receptores para el verde, ¿cuál va a predominar? La vía GI o la vía verde. Entonces, ¿de qué va a depender de que se activa una? Va a depender también de la densidad de receptores que se encuentran en la membrana,
así como también de la densidad de concentración de los ligandos. Disculpe, profe. ¿De Sí, qué va a dime. depender que haya más o menos ligando de cualquiera de los dos? Pues eso va a depender de qué es lo que se esté estimulando. Por ejemplo, vamos a ver que ante una, por ejemplo, en el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático, cuando nosotros tenemos una respuesta simpática, la misma célula, por ejemplo, la misma célula va a producir adrenalina, ajá, o noradrenalina, como lo que vimos en el neurotransmisor, ¿no? En el tema de neurotransmisores. Y esa adrenalina puede unirse justamente a las células contráctiles del músculo cardíaco, ¿no? Que son beta-adrenérgicos y tienen una vía de señalización GS. Entonces, como hay mucha adrenalina, pues empieza a latir mucho más rápido el corazón. Ajá. Pero eso va a depender del estímulo que tenga la célula. Entonces el tipo de respuesta también puede estar mediada por la densidad de cada uno de los receptores, ¿no? Exacto, sí. Ah, va. Sí. Tanto como la concentración del ligando como la densidad de receptores. De receptores. Ah. Ajá. Okay. Va, gracias. Y bueno, y estos receptores pueden ser endocitados o expuestos, dependiendo también de la necesidad de la célula. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es la única diferencia entre la GI y la GS? Que la GI va a disminuir la actividad del AMP cíclico. Sí. Va a disminuir esta cantidad de AMP cíclico. Y como disminuye la cantidad de AMP cíclico, no va a poder aumentar la actividad de la PK o no la va a activar. Ajá. Al no haber actividad de PK, no va a poder fosforilar proteínas. Proteínas que se encuentran en la célula. Ahora, ¿qué proteínas puede fosforilar? Un montón de cosas. Pueden ser receptores, pueden ser canales iónicos, pueden ser, ¿cómo se llama? Proteínas citosólicas. Puede fosforilar también proteínas que migran al núcleo y que su estado fosforilado pueden activar la transcripción de genes. A esas proteínas se les conoce como proteínas de transcripción o factores de transcripción. Y una vez que se activan esos factores de transcripción, ¿qué creen que pase? Favorecen la transcripción. Pues la transcripción es parte de la síntesis del ADN, ¿no? Cuando se pasa bueno, se separan las cadenas y se sintetiza el ARN mensajero, ¿no? O algo así, ya ni me acuerdo. Sí, pues es eso. ¿Sí, no? El famoso dogma central de la biología molecular. De la biología molecular, Simón. Sí, ya vieron que aquí todo se relaciona con todo. A su máquina. Y entonces, al favorecer la transcripción de genes, pues ya empiezas a sintetizar más proteínas, como cuáles podría ser proteínas que sean los mismos receptores. Se sintetizan proteínas y la célula expone más receptores. Hay mayor favorecimiento de la respuesta. Empieza a hacer más y más y más respuesta. O proteínas que digan, ay, ya es suficiente. Y entonces esas proteínas son las que se van a encargar de endocitar justamente el receptor. Entonces, esta es una manera en la que un ligando puede justamente estimular la vía de señalización y puede inclusive realizar pruebas de actividades de metabolismo, de reproducción, de crecimiento, de muerte celular, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una de las vías. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Aquí ya vimos dos vías ya, la GS y la GI. Sí. Ahora, yo nada más les mencioné la alfa S y la alfa I. Todavía no hemos pasado a la beta y gamma. En cuanto a la beta y gamma, en la vía GS... Espera. Yo tenía una duda de si la
alfa I se unía a GTP o a GDP. Igual, lo mismo. La subunidad alfa I está unido a GDP en su estado inactivo. Para que pase a su estado activo y se disocie del dímero beta y gamma y del receptor, debe estar en un estado activo, es decir, unido a GTP. Okay. Oiga, profe, Dime. ¿Y las vías de finalización o los puntos de finalización para esa vía, cuáles serían? Igual, son las mismas. ¿Son las mismas? Ah, Sí, va. son las mismas. Hay enzimas RGS que van a aumentar la velocidad de hidrolización del GTP al GDP. Va a haber proteínas que van a endocitar el receptor. Podría haber antagonistas que se unan a este receptor. Obviamente, si aquí yo aplico un antagonista a la vía de señalización GI, entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que se aumente la síntesis del pK. Oh, ya, gracias. O sea, hay muchas vías, muchas formas. Bien. Y entonces, si por ejemplo dice que están los dos receptores, ¿no? Con los dos ligandos ahí, y se supone que está como, digamos que estaría en competencia el alfa S y el alfa I, ¿no? Sí. Y si está conectado el alfa S a la adenilciclasa, cuando se acabe el ATP, se separaba de la adenilciclasa, ¿no? El GTP. Sí. Entonces, cuando se acaba y se separa de la adenil, se uniría la alfa I, y así podrían estar una con la otra, o intercalándose. No. Una es de que el alfa I no tiene vida, entonces no se puede morir. Podría perder su funcionalidad, tal vez, ¿no? Pero fíjate, está la alfa S unida, ¿no? Y también hay un ligando que está activando la alfa I, ¿no? Pero la pregunta sería, una vez que se disocie alfa S, ¿podrá la alfa I unirse a la adenilciclasa? ¿Eso es lo que tú preguntas? Okay. La respuesta es, depende. ¿Por qué depende? Recuerden que aquí, podría ser la señalización del ligando, sí, podría ser una, pero antes de llegar a eso, Daniela, es que aquí en la figurita que yo les estoy exponiendo, solamente estamos viendo dos receptores. Ajá. Pero en la célula tenemos millones y millones. Ajá. Y también tenemos varias cantidades de ligando. Entonces, probablemente a lo mejor aquí se unió, se disoció la alfa S de la adenilciclasa. Pero si hay mucho ligando afuera, que también está estimulando a otros receptores que están, por ejemplo, aquí, al ladito, inmediatamente conforme pasa la AGS, viene otra alfa S de otro receptor y se une a la adenilciclasa. Ajá. Entonces, y esto también va a depender de cuánta cantidad de receptores encontremos acá, ¿no? Por ejemplo, podemos tener como 50 millones de receptores acoplados a proteínas GS y como unos 1200 de alfa I. Al final va a haber muchas unidades alfa S que van a estar aquí distribuyéndose por todo el citoplasma. Y como están ansiosas de unirse a la adenilciclasa, cualquier oportunidad que vean para poderse unir a la adenilciclasa, lo van a aprovechar. Ajá. Es como una venta nocturna de suburbia o no sé. Ajá. Quieren ir por el precio más bajo, ¿no? Y a lo mejor hay alguien que, pues, sí, o sea, llegó temprano, pero ante toda la inmensidad de alfa S que quieren llegar a ese lugar, la van a empezar a chocar, se van a interponer en su recorrido para unirse a la adenilciclasa. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? Complejo proteína inhibidor. Entonces, aquí son las dos. Sí, hablaba de las unidades beta y gamma. En la vía GS, las unidades beta y gamma no hay muchos estudios sobre qué función pudiera tener. Ajá. Y si los hay, no se ha comprobado así fielmente, no ha sido un poco reproducible y no ha sido algo constante. Lo que sí se ha observado
es la subunidad beta y gamma de la vía GI. La subunidad beta y gamma, por sí sola, ese dímero que conforman estos dos, puede unirse a receptores de tipo canal. ¿Sí? Esos receptores de tipo canal se encuentran en la membrana, de tal manera que cuando se disocia la proteína G en la subunidad alfa y en el dímero beta y gamma, el dímero beta y gamma se va a unir a un, ¿cómo se le llama? A un receptor de tipo canal, que cuando el beta y gamma se une a este receptor, lo va a abrir. Y una vez que se abra, ahora va a permitir el flujo de iones. ¿Cuál es el que más se ha observado? El ion potasio. Ajá. A la bestia. Fíjate, fíjense bien. Entonces, tengo aquí mi membrana, ¿no? Y esas cositas que tengo aquí de color verde es el dímero beta y gamma. Entonces, por un lado ya se fue la subunidad alfa y activó, o más bien inhibió la actividad de la enciclasa. Y el beta y gamma, como ya se perdió el trío, pues dice, pues vamos a echarnos desmadre nosotros. Y entonces, este beta y gamma se une con el receptor de tipo canal. Ajá. Ese receptor, que es un canal, solamente se va a abrir cuando se una el ligando, en este caso, el dímero beta y gamma. Este canal va a permitir el flujo de iones. ¿Qué iones? Va a permitir, se ha observado, o sea, se ha demostrado que el ion que fluye a través de ese canal es el potasio. Uh-huh. Y entonces el potasio, como ya está abierto el canal, sale hacia afuera. ¿Sí? Sí. Ahora, pregunta de examen. ¿Qué es lo que le hace el potencial de membrana entonces? Si fuera una neurona, ¿lo haría más excitable o menos excitable esta respuesta? Menos, ¿no? Porque si están saliendo potasio, se supone que si la concentración es mayor, pues se estaría haciendo más negativa por dentro la célula, ¿no? Sí, o sea, sí es menos excitable, pero ahí sí ya te confundiste. Fíjense, ¿estás bien? ¿Estás bien? Uh-huh. Al salir el potasio, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos quitando cargas positivas dentro de la célula. Entonces, aquí adentro, ¿qué es lo que le está pasando? Se está volviendo más negativo. Y al hacerse más negativo, ¿qué es lo que le está haciendo el potencial de membrana en reposo? ¿Podría estar modificando el umbral también? El umbral no se modifica. Oh. No, pero el potencial está bajando, ¿no? Lo está poniendo más negativo. Exactamente. Ajá, lo está haciendo más abajo. Es cierto, no se modifica el potencial umbral, pero sí le va a costar llegar más al potencial umbral. Ah, sí es cierto. Y entonces, como le va a costar llegar al potencial umbral, necesitaremos más cargas positivas que entren para poder generar un potencial de acción. Ajá, tendría que entrar más sodio en ese caso, ¿no? Y por ende el estímulo implicado tendría que ser mucho más grande que el necesario en primera instancia. Entonces, aquí esta es una manera para, esto podría ser un mecanismo para que nuestra célula fuera menos excitable. Si es que nuestra célula tiene receptores acoplados a GI, podríamos generar justamente esto, una respuesta donde nuestra célula sea menos excitable. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos entendieron? Sí.
Ok. Entonces esa es la GI y la GI y GS. Ahora pasamos a la siguiente. Y todo eso tienen que aprendérselo de memoria. 5 minutos. Profe, Y mande. entonces es que, bueno, me perdí poquito nada más en GI. Ajá. Entonces, solamente GI va a seguir los mismos pasos de la GS, ¿verdad? Así es. Solamente hasta donde se separa alfa S de la adenil ciclasa. Sí, no. No como tal, ajá, porque, o sea, siguen los mismos pasos. Igual se separa la proteína G del receptor, las unidades alfa del beta y gamma, las unidades alfa se une a la adenisiclasa, y aquí es donde viene la diferencia. En fin de que la alfa I estimule la adenisiclasa, la alfa I va a disminuir la actividad de la adenisiclasa. Es lo único. Y como consecuencia, no habrá mucho AMP cíclico, no habrá actividad de PK y no habrá fosforilación de proteínas. Y ya, eso es todo. Pero sigue los mismos pasos. Hasta aquí, bueno, hasta cuando se disocia, se podría decir, del receptor. Profe, ¿y por qué dijo que empezaba entonces la transcripción? Ok. Alfa I. No, fíjate, la transcripción solamente se va a dar cuando estas proteínas estén fosforiladas por la PK. Entonces, solamente la PK va a poder fosforilar cuando sea activada por una vía GS, porque la GS activa la adenisiclasa aumenta el AMP cíclico aumenta la actividad de la PK fosforila proteínas, los cuales pueden activar factores de transcripción y aumenta la transcripción de genes. La GI... Okay. Yo lo anoté que era de la GI. Es de la G, ajá, se hace más negativo este premio, está más lejos de por sí. Sí, estás bien, Daniela. Sí, estás en lo correcto. GS, ya, proteínas, ajá. GS, okidoki. Un ejemplo de la GS es este, chicos. El glucagón, ajá. La adrenalina, por ejemplo. Su receptor, por ejemplo, aquí podemos ponerle nombre si se trata de la adrenalina. ¿Cómo se llamará su receptor? Sí, nuestro ligando es la adrenalina. Ay, ¿sí me escuchan? ¿Ya los perdí? Sí. No. ¿Adrenoreceptores? ¿Pero cuál es? ¿Cómo se llama? La adrenalina, ¿cómo se llama su receptor entonces? Ya lo vimos. Adre. Ajá. Sí, adrenérgicos, exacto. Son receptores adrenérgicos que están acoplados a proteínas G. Llega la adrenalina, o en este caso el glucagón. Se une al receptor, se acopla a la proteína G. Como este receptor está acoplado a una proteína GS, se disocia. Fíjense que aquí ya está en su estado activo. La subunidad alfa, que está unida a GTP, activa a la adenisiclasa que estaba en su momento inactivo. Pasa de inactivo a activo. ¿Sí lo ven? ¿Y qué es lo que pasa? La adenisiclasa transforma el ATP en AMP cíclico. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno. Ahora, el AMP cíclico va a unirse a la proteincinasa A o la PK, activándola. Aquí está inactiva, pasa activa. Ahora, la PK puede migrar al núcleo para fosforilar proteínas, que son factores de transcripción. Uno de los principales es CREP. CREP, al estar fosforilado, puede irse a la cadena de ADN para favorecer la transcripción de genes y síntesis de proteínas. Esa es una. Otra,
La PK puede fosforilar proteínas que estaban desfosforiladas. Aquí hay una, ¿cómo se le llama? Una proteína que está inactiva, pero al fosforilarse, se activa. Esta proteína fosforilada por la PK puede fosforilar o puede activar otra proteína. En este caso es la glucógeno fosforilasa, que está inactiva. Pero al ser fosforilado por esta proteína fosforilada, ya tiene un estado activo. Y esto puede otra vez fosforilar sustratos, en este caso el glucógeno. El glucógeno pasa a glucosa fosfato y de aquí ya pasa a todas las reacciones que van a haber en bioquímica para la obtención de glucosa. La glucogénesis, ¿no? Exactamente. Y a partir de aquí ya llega al torrente sanguíneo. Y si, por ejemplo, estamos hablando de que una persona está haciendo ejercicio, secreta glucagón o adrenalina, se realiza toda esta cadena de reacciones. ¿Para qué? Para generar glucosa. Y la glucosa es utilizada en el músculo esquelético, como ya lo vimos. Su máquina. Todo está De la glucosa se genera ATP para generar los puentes cruzados y la contracción muscular. Y ya. Bien fácil, ¿no? Bien fácil. Y todo esto sucede en tan solo milisegundos o segundos. Ay, qué complejo es vivir, ¿no? Y eso solamente una. Estamos hablando solamente de una vía. En el ejercicio puede haber hasta 15 o 20 o 30 vías al mismo tiempo. Y eso sin contemplar las emociones. Y yo diciendo que no hago nada en todo el día. Todo el día. No, De hecho, gastamos un montón de energía cuando estamos dormidos también, ¿eh? Con tan solo respirar, gastamos una gran cantidad de calorías, pero una gran cantidad de calorías. Porque no puede hacer nada bien. Entonces, esto es un ejemplo de la vía GS. Si yo, por ejemplo, en el examen les dijera, Paquito se fue a hacer ejercicio y de repente empezó a hacer ejercicio y se preguntó, ¿cómo es que se da la contracción muscular? Bueno, ustedes me van a tener que contestar con todo esto. Bueno, Paquito al hacer ejercicio estimuló la vía de señalización de la adrenalina a través de los receptores acoplados a proteínas GS, el cual consiste shalala, shalala, shalala. Hasta que liberó glucosa. De la glucosa se formó el ATP para después formar los puentes cruzados que se da a través de una copla excitación-contracción, el cual consiste shalala, 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 shalala. Esa es pregunta de examen. Está bien fácil. Para un poco, nene. Pues sucedió. Y es muy complejo esto y muy bonito. Entonces, ese es el ejemplo de la GS. Observen cómo hay factores de transcripción que favorecen la síntesis de proteínas. Ahora, fíjense bien, aquí es donde están los RGS, esas proteínas que van a acelerar la hidrólisis del GTP para que pase para que la unidad alfa S pasa de su estado activo a inactivo. Ajá. La PK puede fosforilar estas proteínas y estas proteínas pueden justamente activar estas. Ajá. Bueno, aumenta la velocidad de inactivación de la unidad alfa. Otra cosa, también podemos disminuir la cantidad de AMP cíclico. ¿Cómo? A través de enzimas. ¿Cuáles? La fosfodiesterasa. ¿Qué es lo que va a hacer? La fosfodiesterasa va a quitar o va a modificar la ciclación del AMP cíclico. Observen cómo tenemos aquí AMP cíclico y aquí se perdió esa formación del ciclo. Solamente obtenemos AMP. Como AMP no tiene interacción con la PK, pues entonces no se lleva a cabo más estas reacciones. ¿Sí? Sí.
Entonces, siempre la célula va a tener mecanismos para estimular una vía y también va a tener mecanismos para terminarla. Siempre. Forzosamente. Ajá. La mayoría de ellas siempre va a ser a través de enzimas, las cuales van a estar fosforiladas. Uh-huh. Otro punto, y sí es muy importante que lo consideren, una proteína que está fosforilada no siempre va a activar una reacción. Hay veces que la fosforilación de una proteína también puede inactivar una reacción. Eso tómenlo muy en cuenta, ¿va? Ok. Ahora vamos a pasar a la siguiente vía. A la vía de señalización de los receptores acoplados a proteínas que... ¿Me puede regresar tantito, profe? ¿Cuál es qué? Por favor. ¿Me puede regresar a la diapositiva que estaba, por favor, tantito? ¿Esta? Sí, nada más me faltaba copiar algo. Esta imagen lo pueden encontrar en el libro de biología molecular de Carr. También está en el Classroom. Si se van a la vía de transducción de señales, ahí está. Oye, ¿a qué hora salimos hoy? A la 1. ¡Ay! No nos va a dar tiempo. Ya basta, Freezer. Les digo, esta imagen está en el Carr. Así los obligo a que lean. Les digo que cuando yo estaba en licenciatura me decían, no hay apuntes. Y me quitaban los cuadernos. Soy un niño traumado. Fíjense, muchachos, para la proteína GQ se va a cambiar, va a haber un poquito más de pasos. Igual lo mismo, el ligando se tiene que unir a su receptor, el receptor se va a unir a la proteína G por un cambio conformacional. La unidad alfa se va a unir al GTP. Uh-huh. Y entonces se va a disociar del receptor y de las unidades beta y gamma. Pero aquí ya viene lo diferente. Ahora, esta subunidad, que es la alfa Q se va a unir a la siguiente proteína, a la PLC beta, que es la fosfolipasa beta. Fosfolipasa C beta. ¿Sí? A la fosfolipasa C beta. Es una enzima, igual que la de Nilciclasa, es una enzima, tiene actividad enzimática. Pero la fosfolipasa C no va a tener, un sustrato muy diferente. ¿Cuál? Es fosfolipasa. ¿Qué hacen las fosfolipasas? Ahí tendría... ¿Qué hacen las fosfolipasas? Fosfolipasas. Hidrolizan a los fosfolípidos. Exacto, muy bien, perfecto. Es una fosfolipasa, entonces hidroliza los fosfolípidos. Ajá. Y entonces, su sustrato va a ser un fosfolípido. ¿Cuál creen que vaya a ser? El fosfatidilinositol difosfato. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del fosfatidilinositol? El fosfatidilinositol. ¿Sí se acuerdan? Les dije, cuando vimos la estructura de la membrana, este fosfolípido es muy importante. Así le voy a poner a ¿Es mí. el que le daba permeabilidad a la célula? ¿A la membrana? No. El fosfatidilinositol, no lo tengo aquí la presentación, es un fosfolípido que tiene un grupo inositol en su cabeza polar. Se unía a la parte, bueno, la parte más adentro de la célula. Ajá, en su mayoría siempre se encontraban dentro de la célula. Uh-huh. Bueno, en la cara interna de la membrana. Este fosfatidilinositol, a través de enzimas que ahorita no nos interesa mucho,
va a ser transformado en fosfatidil inositol difosfato. Eran segundos mensajeros, ¿no? Ajá, exacto. De ese fosfatidil inositol bifosfato que ya se formó, ahora va a ser sustrato de la fosfolipasa C. Ajá. La fosfolipasa C hidroliza el fosfatidil inositol difosfato, generando ahora sí 2 segundos mensajeros o 2 productos. ¿Cuáles son? Uno es el diacilglicerol y el otro es el inositol trifosfato. ¿Puedes repetirlo? El fosfatidil inositol difosfato va a ser hidrolizado por la fosfolipasa C, generando 2 productos, el diacilglicerol y el inositol trifosfato, el DAC y el IP3. Fosfato y diacilglicerol. ¿Va a ser hidrolizado por quién? La fosfolipasa C, generando diacilglicerol y inositol trifosfato, DAC o IP3 e IP3. ¿Hasta ahí todos van bien? Ajá. Sí. Entonces, la subunidad Q se une a la fosfolipasa C beta. Ajá. Que extractos son los fosfolípidos. Hidroliza fosfatidil inositol difosfato. Ajá. Y este es hidrolizado por la fosfolipasa C y produce el DAC y el IP3. Exacto, ¿no? Una pregunta. Dime. La subunidad alfa va cambiando de nombre conforme la vía, ¿verdad? Sí. Así es. Ah, Exacto. va. Ya me había hecho bola Entonces todo. aquí es alfa Q, porque estamos hablando de la vía de señalización GQ, receptores acoplados a proteínas GQ. Okay, La alfa Q se une a la fosfolipasa C beta. Hidroliza el fosfatidil inositol difosfato para generar diacilglicerol e IP3. Ahora, el diacilglicerol se queda en la membrana, son cadenas de cadenas carbonadas. Ajá. Y este va a ser esencial para activar una enzima que es la PKC. Cuando la PKC se une al diacilglicerol, la PKC está en su estado activo. ¿Sí? ¿Cuando se une qué, perdón? El DAC. ¿Me puede repetir, profe, por favor? Sí, güey. Fíjense, el diacilglicerol se encuentra en la membrana. Ajá. El PKC, entonces, el diacilglicerol va a tener afinidad por una proteína que se encuentra en el citoplasma. ¿Cuál es esa proteína? La PKC. Ajá. La PKC, cuando está unida al diacilglicerol, ahora sí ya va a tener su actividad enzimática activa. Ok. Ahora, ¿qué es la proteína C? La proteína PKC es una proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. Otra vez. Más bien, proteína dependiente de calcio, perdón, de calcio. Esa PKC, déjenme, ¿ya lo ven en la diapositiva? Ya. Esta PKC, que ya está unido al diacilglicerol, va a estar en su forma activa. Y esa proteína PKC es una proteína sinasa dependiente de calcio. O sea, es una proteína que su función es fosforilar. Fosforilar proteínas. Son sinasas. Ajá.
Eso es lo que hace el diacilglicerol. Este ya es un segundo mensajero. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer mensajero? El primer mensajero fue el ligando. Ajá. El segundo cierto. mensajero es el diacilglicerol. Otro es este, el IP3. El IP3 tiene un receptor en el retículo endoplásmico. El receptor es receptor para IP3 o receptor dependiente de IP3. Cuando el IP3 interactúa o se asocia con el receptor, ese receptor es de tipo canal, por lo que al unirse el IP3 permite la salida de calcio fuera del retículo endoplásmico. ¿A poco sí? Y el calcio puede unirse a diferentes proteínas, como proteínas de muerte celular que van a apoptosis, proteínas que van, por ejemplo, a la contracción muscular, como la troponina C, puede ir, por ejemplo, a proteínas como esa, la calciocalmodulina, las cuales también van a tener un papel de fosforilación y otras muchas más. ¿Sí? Sí. O inclusive el calcio también puede activar a la PKC. ¿Podrías repetir lo del inositol, por favor? De aquí IP3. Ajá. Ajá. El IP3, una vez que esté liberado en el citoplasma, se va a unir al receptor dependiente de IP3, que se encuentra en el retículo endoplásmico. Ajá. Y este es un receptor tipo canal. Entonces, cuando se une el IP3 a este receptor, el canal se abre y permite la salida de calcio. Ajá. Sí. 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 Y el calcio, pues ya puede unirse a troponina C, puede unirse a proteínas de muerte celular, puede unirse a la PKC también. O sea, el calcio es un mensajero, hace un chingo de cosas, un montón. Y entonces todo esto es la vía de señalización de los receptores acoplados a proteínas GQ. ¿Vale? Ahora, solamente estamos viendo la alfa G, la vía de la GS, GI y GQ. De las proteínas GS, GI y GQ. En la actualidad existen como 20 proteínas G. Está la G12, G1, G2, G3, G4, G5. Y hay muchísimas más, muchísimas más. Pero para el curso solamente vamos a ver estas tres. ¿Sale? Ahora, vamos a ver GS. Este es una tablita resumida. Probable. No va a venir en el examen, pero sí les puede ayudar para resolver el examen. Tenemos aquí, por ejemplo, los mensajeros químicos. El primer mensajero, norepinefrina, glutamato y dopamina. Tenemos al receptor. Tenemos receptores adrenérgicos. Hay subtipos alfa, beta. Tenemos receptores glutamatérgicos, M. Y también tenemos receptores dopaminérgicos, que también hay D1, D2, D3. Estos de beta y M y D todavía no le hagan caso. Solamente con que digan adrenérgicos, glutamatérgicos o dopaminérgicos, con eso es suficiente. Y fíjense que cada uno de estos está asociado a una proteína G. En el adrenérgico, en este caso, a los receptores beta adrenérgicos, está asociado a una proteína GS. Los glutamatérgicos a una GQ. Los dopaminérgicos a una GI. Por lo tanto, cuando el ligando se une a su receptor, ¿qué es lo que va a pasar? Hay una transducción del mensaje. Es decir,
hay una transformación del primer mensajero a otro mensajero químico, a una proteína, así, a un mensaje químico que va a ser efectuado por una proteína efectora. Como ya vimos, en cada una de estas vías, la subunidad alfa va a activar una enzima. En el caso de la GS, la subunidad alfa va a estimular la proteína efectora adenilciclasa. ¿Cómo la va a activar? Bueno, va a estimular esta actividad enzimática. En cuanto a la GI, la va a disminuir su actividad. Por lo tanto, la producción de AMP cíclico en GS va a aumentar y en la GI va a disminuir. El AMP cíclico es el segundo mensajero. ¿Cuál es otra proteína efectora? El AMP cíclico va a activar a la PK en la vía GS. En la vía GI, como hay menor cantidad de AMP cíclico, disminuirá la actividad de la proteína sinasa A o de la PK. Entonces, en la GS, la PK fosforilará proteínas y en la GI habrá una disminución de la fosforilación de las proteínas. En cuanto a la GQ, la proteína efectora, que es activada por la subunidad alfa Q, es la fosfolipasa C. La fosfolipasa C beta, porque también hay fosfolipasa C gamma, pero eso lo vamos a ver en otro tejido. Aquí estamos hablando de la fosfolipasa C beta. La fosfolipasa C va a generar dos segundos mensajeros, que es el diacilglicerol y el IP3. El diacilglicerol activa la proteína sinasa C, mientras que el IP3 libera el calcio del retículo endoplásmico a través de la unión con su receptor para IP3. En ambos casos, promueven la fosforilación de proteínas y también puede activar canales ionotrópicos o canales que permiten el flujo de iones en la membrana celular. ¿Sí? Sí. Profe, Así los es. signos positivos y negativos es porque uno es por el aumento de la fosforilación y el otro es la disminución. Ajá. Por ejemplo, positivo dice que estimula la adenilciclasa, estimulando Okay. el AMP cíclico, estimulando la proteína sinasa y estimulando la fosforilación de proteínas. Y podría ser inhibiendo la adenilciclasa, disminuyendo el AMP cíclico, disminuyendo la actividad de la proteína sinasa A y disminuyendo la fosforilación de proteínas. Arriba, abajo está el IP3. Sí. Está chido ese chiste. Ajá, ¿sí? ¿Todos entendieron? Ahí. La tablita. No, la verdad. Oiga, ¿No? ¿le puede regresar a la diapositiva anterior, profe? La del GQ, esa. Ajá. Y fíjense que aquí me faltó mencionar que el calcio les decía que se puede unir a diferentes proteínas, ¿no? Y una de ellas es esta, la calmodulina. El calcio se une a la calmodulina para formar el complejo calcio-calmodulina. El calcio-calmodulina se une a una proteína sinasa. Y el complejo de esa proteína inactiva más el complejo calcio-calmodulina va a tener el nombre de proteína sinasa dependiente de calcio-calmodulina. Y esta es la que va a fosforilar proteínas. De hecho, alguno de ustedes ya empezó a mencionarlo, ¿no? Creo. De hecho, inclusive, cuando les pedí la tarea de neurotransmisores, algunos de ustedes ya empezaban a hablar sobre estos segundos mensajeros del AMP cíclico, ¿no? No me acuerdo quién. ¿Dónde está mi? Ay, no me acuerdo quién era. Sí, Jennifer. ¿O no? No, Carolina era la que hablaba de las proteínas G en su tareita.
sobre el AMP cíclico y que activaba y que no sé cuánta cosa más. A ver, entonces ¿sí entendieron? ¿Sí, capichi? Como Sí, para es sacar. más fácil Sí. con la tabla. Obviamente, pues si yo quisiera, ¿qué pregunta podría ponerles aquí? A ver, déjenme ver si aquí tengo una diapositiva chida. Ay, no la tengo. Receptores. No lo tengo. Me llevan. Bueno, de tarea. Es que no sé si de tarea. Es que me cansé de calificar. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Hasta ahorita llevamos tres vías de señalización. La alfa, la GS, GI y GQ. ¿Cuáles son los segundos mensajeros? El AMP cíclico, diacilglicerol, IP3 y ya. También el calcio que se libera del retículo endoplásmico en la vía GQ se considera segundo mensajero. Todas las proteínas que participan aquí, todas las sinasas, son proteínas efectoras. Del proceso de transformación del ligando a esta cadena de segundos mensajeros se le conoce como transducción. Por eso en los libros también pueden encontrar este tema como con el título de transducción de señales químicas o transducción de señales celulares. Ahora, pregunta. ¿La adenisiclasa solamente puede, cuando está activado esa vía, la adenisiclasa solamente produce un AMP cíclico? No. Exacto, no. La adenisiclasa, así como transforma ATP, empieza a producir más y más y más. De tal manera que una sola molécula de norepinefrina, por ejemplo, puede activar la adenisiclasa y la adenisiclasa puede generar gran cantidad de AMP cíclico. O sea que de una molécula puede generar hasta 4 moléculas de AMP cíclico. Ajá. Bueno, yo tenía entendido que por eso era muy controlado cuando inyectaban algunos como mensajeros químicos para promover respuestas. Ajá. ¿Por qué? Porque esta vía de señalización que estamos viendo tiene una propiedad que es amplificar la respuesta. ¿Cuál será la razón de que la célula tenga esta propiedad de poder amplificar la respuesta? ¿Cuál será la razón biológica? Para que la afecte rápido. Esa es una. Otra. Que sea rápido, muy bien. Ajá. Otra. Pues el hecho de amplificar también hace que pueda llegar a más y más células, ¿no? Entonces, pues se expande. Ajá, y eso, ¿cómo? O sea, sí, en una palabra, en 2 palabras, ¿cómo lo dirías? En 2 palabras. Bueno, 3. Mejor comunicación, XD. No. Es asegurar la respuesta. Asegurar que realmente se lleve a cabo. A lo mejor un AMP cíclico no va a poder activar la proteincinasa A, ¿no? Pero si lanzo como miles y millones de proteínas de AMP cíclicos, estoy asegurando que por lo menos unas cuantas sí puedan activar la proteincinasa A. Esa es la razón de por qué la célula diseñó este método, de poder amplificar. Y también, pues, que sea mucho más rápido, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Sí, bro. Ahora vamos a ver. Sigue el calcio. Bueno, el calcio, pues ya vimos algunos mecanismos.
El que me importa que aprendan es este, el calcio calmodulina. El calcio que se libera, ya sea por un aumento en la permeabilidad de la membrana por los canales de calcio o por vías de señalización GQ, ese calcio que se libera se va a unir a la calmodulina. Esa es la calmodulina, que tiene una forma de S. Y esto va a formar el complejo calcio-calmodulina. Y este puede unirse a proteínas diana. Como ya les dije, por ejemplo, a esta proteína sinasa, ¿no? A la proteína sinasa. Y una vez unido el complejo calcio-calmodulina, ya se forma la proteína sinasa dependiente de calcio-calmodulina. Ya pueden fosforilar. Esto ahorita lo vamos a ver. Para que les quede más claro, observen. Esto tiene que ver ese calcio-calmodulina tiene que ver mucho con la vía del óxido nítrico. Esa es otra vía. ¿En qué consiste el óxido nítrico? Pongan atención. Bueno, primero que nada, ¿el óxido nítrico qué es? ¡Oli! ¿Qué es el óxido nítrico? ¿Eh? No se amontonen. Una sustancia química. La vieja confiable siempre. Sustancia química. Una sustancia química. Pues ya sé que es una sustancia química. ¿Qué? O sea, ¿qué una es? Especie Un química. vasodilatador. Sí es bueno, vasodilatador ya viene un poquito más especial. Exactamente, Daniela, un gas. ¿Un gas qué? Permeable, no permeable a la membrana, ¿qué es? No sé. Más detalle. Permeable, ¿no? Permeable, exacto, permeable. Entonces, el óxido nítrico puede ser una proteína más bien un segundo mensajero también, que puede desencadenar una señal celular, una respuesta celular. ¿Cómo se da esto? Observen. Tenemos dos tejidos, célula endotelial y célula muscular lisa. Todos estos dos tejidos, ¿en dónde se encuentran? En el vaso sanguíneo. Exacto, muy bien, si viste que estuve dando vueltitas ahí. Entonces, estos dos tejidos los encontramos en los vasos sanguíneos. Tenemos en la capa interna, o en la membrana interna de nuestros vasos sanguíneos, la célula endotelial. Y afuera es la célula muscular. Esa célula muscular es lo que nos va a permitir la contracción o la relajación del músculo liso, o la vasoconstricción o la vasodilatación. Cuando tenemos por ejemplo, cuando tenemos la liberación de acetilcolina por una neurona que inerva a este vaso sanguíneo, se libera acetilcolina. La acetilcolina se puede unir a receptores colinérgicos. Les había dicho en músculo esquelético que había dos tipos de receptores colinérgicos, los ionotrópicos y los metabotrópicos. Esos receptores de proteínas G, vías de receptores tirosinasas, se les conoce receptores metabotrópicos. ¿Por qué? Metabotrópicos de metabolismo. Participan en el metabolismo celular como crecimiento, replicación, división, muerte, etcétera. Todo lo que se refiere al metabolismo. Esos receptores metabotrópicos colinérgicos están asociados a proteínas G. Aquí, por ejemplo, les ponen la diapositiva donde la acetilcolina es liberado de la neurona presináptica y se une al receptor colinérgico tipo metabotrópico. Y este va a generar segundos mensajeros, como cuáles, el IP3. Entonces, ¿a qué proteína G está acoplado este receptor metabotrópico? A la Q. Exactamente. Entonces, aquí está llevándose a cabo una vía de señalización GQ. El IP3 que se generó, el segundo mensajero,
va al retículo endoplásmico de la célula endotelial, libera calcio, el calcio se une a la calmodulina, y ojo aquí, el complejo calcio-calmodulina que se formó se une a la sintasa del óxido nítrico. La sintasa del óxido nítrico, ¿qué es lo que va a hacer? Va a transformar la arginina en óxido nítrico y citrulina. Ajá, y es así como se forma el óxido nítrico. Ahora, ya estamos en la célula endotelial. Como el óxido nítrico es un gas permeable a la membrana celular, este puede transportarse a la célula muscular lisa por un transporte pasivo, por una difusión simple. Ajá. El óxido nítrico, entonces, va a activar a la siguiente enzima en la célula muscular lisa, que es el guanilato ciclasa. ¿Qué es lo que va a hacer guanilato ciclasa? ¿Qué hace? Es Ya lo lo mismo vimos. que la AMP sinasa, la AMPC, ¿no? Es adenilciclasa. La va a ciclar. Exactamente, la cicla. Entonces va a ciclar el guanilato. Entonces, en el caso de la adenilciclasa, su sustrato era ATP. Pero en el caso del guanilato ciclasa, el sustrato va a ser GTP. Entonces va a ciclar el GTP a GMP cíclico. Y el GMP cíclico va a activar o va a estimular a la proteína sinasa G, proteína sinasa dependiente de GMP cíclico. Y esta proteína sinasa que fosforila, que tiene la capacidad de fosforilar, fosforila las proteínas contráctiles que se encuentran en el vaso sanguíneo. Bueno, más bien, fosforila las proteínas contráctiles del músculo liso, y esto va a generar una vasodilatación. ¿Sí? Sí. Vasodilatación. Por eso, por ejemplo, cuando van al gimnasio les dan disque óxido nítrico, pero realmente lo que les dan es arginina. La arginina, como es sustrato de la sintasa del óxido nítrico, pues esto genera el segundo mensajero, que es óxido nítrico. Y el óxido nítrico tiene ¿cómo se llama? Un efecto vasodilatador. Hace que los vasos sanguíneos sean más grandes y exista un mayor flujo de sangre a través de los músculos. Y por eso hay mayor rendimiento, según. Bueno, sí lo hay, ¿no? ¿Según? Bueno, sí, es que sí lo hay, ¿no? Yo creo que el problema de ahí es de que al modificar el flujo sanguíneo, modificas también la presión arterial media. Y al modificar la presión arterial media, modificas el gasto cardíaco. Y también otras cosas en el riñón, como la tasa de filtración glomerular, y eso provoca a la larga problemas cardiovasculares. Pero sí, o sea, en una primera instancia sí te produce un aumento de fuerza, aunque sí puede tener muy serias consecuencias a la larga. Entonces, sí tiene esta parte de vasodilatación por parte del óxido nítrico y cómo se relaciona con las proteínas G. Sí. Al calcio-camodulina, la sintasa del óxido nítrico, y del óxido nítrico la guanina ciclasa, y shalala. Otra cosa es relacionado, por ejemplo, a la disfunción eréctil. Ajá. ¿Cómo es esto? Miren, cuando... déjenme poner... Esperen. Se me fue la pantalla. Por ejemplo, en el caso de la disfunción eréctil, en el caso del órgano sexual masculino, que es el pene, todo ese órgano está conformado por músculo liso, ¿no? Tenemos, déjenme ver acá, tenemos justamente los vasos sanguíneos, tenemos, bueno, aquí la célula endotelial, justamente aquí tenemos
las células musculares y tenemos inervación del sistema nervioso. Ajá. Del sistema nervioso autónomo, tanto del simpático como el parasimpático. Entonces, cuando uno está contento, pues entonces existe una liberación del óxido nítrico por parte de la sinapsis. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que, déjenme ver si aquí está mejor. No, sí está mejor esta diapositiva. Se libera óxido nítrico y entonces activa la guanidilciclasa, se forma GMP cíclico y el GMP cíclico pues activa la PKG, lo que va a permitir la relajación del músculo liso y finalmente la erección. Ajá. ¿Sí ven la diapositiva? Sí. Sí. Entonces, así es como se da la erección. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el sildenafilo? ¿Sí han escuchado del sildenafilo? No creo, ¿verdad? Están muy pequeñitos para eso. No, profe, no se ocupa todavía. ¿Qué es eso? No, y qué bueno. El sildenafilo es la pastilla azul o el Viagra. Ya. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sildenafil? Es un inhibidor de la fosfodiesterasa. Les había dicho que, por ejemplo, en la vía de señalización GS, aquí, una manera para disminuir el AMP cíclico era a través de fosfodiesterasas. Cambiaban justamente esta conformación cíclica a una no cíclica. Para el caso del sildenafilo es lo mismo. ¿Qué es lo que va a hacer? El sildenafilo inhibe, o más bien inactiva, disminuye la actividad de la fosfodiesterasa. Esa fosfodiesterasa 5 va a transformar el GMP cíclico en GMP, y al haber GMP, pues no hay vasodilatación, no hay erección. Pero como el sildenafilo ya se administró, inhibe la fosfodiesterasa y entonces hay mayor presencia de GMP cíclico. Y entonces hay mayor tiempo de erección. Y entonces, pues ya. I feel good. Entonces ese es uno de los mecanismos. Ojo, estas fosfodiesterasas están presentes en todas las células del músculo liso. Obviamente en los cuerpos cavernosos están presentes estas fosfodiesterasas, pero también están presentes en otros vasos sanguíneos en nuestro cuerpo, como en corazón, en músculo, en hígado, en todos. Por lo tanto, va a ser una relajación muy general en todo el cuerpo. Y eso va a aumentar el flujo sanguíneo. Y de ahí que los viejitos que toman un montón de sildenafilo mueren de un paro cardíaco. Por eso les puede dar un paro. Ajá. Aumentas la presión arterial media. Y entonces hace un mayor esfuerzo el corazón y al no poder compensar esa presión, exactamente. Otro de los efectos que se tiene al consumir el sildenafilo es que muchos de ellos ven luces azules o ven luces, ¿cómo se llama? En los ojos. ¿Y esto por qué? Muy sencillo, porque también tenemos fosfodiesterasas en los ojos, tenemos esta enzima. Cuando entra la luz, necesito revisar bien mis apuntes, no me acuerdo, existe una transformación justamente del GMP cíclico, para poder reemplazar justamente los pigmentos están involucrados en la transformación del estímulo electromagnético a un potencial de acción. Ya lo vamos a ver más adelante. El punto es de que cuando consumimos el sildenafilo también se inhiben justamente esas enzimas que se encuentran en el ojo. Y entonces, al inhibirse, las personas observan pequeños halos de luz, así de color azul, verde. Hay algunas, ¿cómo se le llama? Hay algunos fármacos que permiten que son más específicos para esta enzima, para esta fosfodiesterasa que se encuentran en los cuerpos cavernosos. Pero es no es muy eficiente todavía. Hay cierta cantidad de fármaco que sí llega a vasos sanguíneos de
de otros órganos e inclusive del ojo. Saca tu libro de física. Ándale, ¿no? No manchen. Entonces, sí entienden esta parte del óxido nítrico, por lo menos del que proviene de la sintasa del óxido nítrico, de la guanidina ciclasa, forma GMP cíclico, activa la proteína sinasa G y de la proteína sinasa G permite la liberación de calcio y la relajación del músculo liso. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Otra cosa. También algo que me faltó mencionar es que tenemos diferentes sintasas del óxido nítrico. Sintasa del óxido nítrico, endotelial. Sí. Tenemos diferentes sintasas del óxido nítrico. Tenemos la endotelial, la endotelial, la inducible y la constitutiva. Sí, es endotelial, endotelial. No, es la endotelial, la neuronal y la constitutiva. O la inducible. No, constitutiva. La sintasa del óxido nítrico constitutiva es la que siempre está en constante activación, siempre está constante, siempre está produciendo óxido nítrico. Tenemos otra que es la sintasa del óxido nítrico que se encuentra en el endotelio, principalmente en los vasos sanguíneos. Y tenemos la otra sintasa del óxido nítrico, pero de la neuronal, la que se encuentra no en las células endoteliales, sino en el sistema nervioso. ¿Va? Sí. Miren, por ejemplo, tenemos la ENOS. Sintasa del óxido nítrico endotelial. Aquí se sintetiza el óxido nítrico. También tenemos la sintasa del óxido nítrico neuronal, la N, neuronal. Por ejemplo, esta del óxido nítrico, de la sintasa del óxido nítrico neuronal, la vamos a ver cuando veamos aprendizaje-memoria. El óxido nítrico es indispensable para la comunicación neuronal y la formación de recuerdos y aprendizaje y todo eso. Y hay otra que es la constitutiva, que siempre está en constante formación de óxido nítrico. Y no sé si tengan dudas, chicos. Cargando. Entonces, ¿cuántas vías de señalización ya llevamos? GS, GI, GQ, calcio y óxido nítrico. Ya llevamos 5. Ah, caray. Sí, ya llevamos 5 vías de señalización. Para un poco, nene. Yo quiero de lo que fue un mensajito. 5 vías de señalización. Ahora falta esta. La vía de la señalización de los RTKs. Ahorita la vamos a ver. Falta descansito. Ya, nada más faltan 5 minutos. Salimos al 10 para la 1 ya. ¿Va? Esa voy a necesitar que ustedes la busquen. Yo se las voy a mencionar así muy general. Pero esta está un poquito más compleja. ¿Cómo se llama, profe? Esta es la vía de los receptores tirosina sinasa o RTKs. A fuerza, tareita. ¿Cómo dijo, profe? Esta. Vía de los RTKs. Tirosina sinasa, RTKs. Miren, ya vimos estas 3, esta. Ya vimos un chingo. Todo eso lo pueden encontrar en el Boron o en el de Biología Molecular de Karp. Los dos libros están en Classroom. En el Boron, en el Boron está en la página. Empieza desde la página 47 en adelante. Ahí se sigue todo ese capítulo. Y en el caso de biología celular y molecular de Karp, está
está desde la página... Fotosíntesis, ¿no? Está desde la página... ...617. Ajá. Ah, mis libros. Entonces, ajá. En el caso de los RTKs, de manera general les voy a platicar. Son receptores monoméricos. Ajá. Son receptores que están en que son proteínas transmembranales monoméricas. Es una sola proteína. Atraviesa solamente una vez la membrana. El ligando se va a unir al receptor y va a generar un dímero. Ajá. Fíjense cómo aquí llega un ligando, se une al receptor. Y aquí llega otro ligando, se une a su receptor. Y al unirse a sus receptores, esas dos estructuras se van a dimerizar. Se van a unir. Estaban separados al principio y ahora se van a dimerizar. A diferencia de las otras, de las vías GS, del óxido nítrico, del calcio, aquí vamos a encontrar la participación de un montón de proteínas, de muchas sinasas, muchas. Aquí una vez que se dimeriza, al dimerizarse, estos receptores se autofosforilan. Es decir, este receptor va a fosforilar a este receptor y este receptor va a fosforilar a este receptor. Se autofosforilan. Después, la autofosforilación o la fosforilación de estos receptores permitirá el reclutamiento de otras proteínas citoplasmáticas. Son proteínas que permitirán la activación de otras proteínas. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, GRB2, que reconoce el sitio de fosforilación de los receptores tirosina-sinasa, y SOS. SOS es la que se va a unir a las siguientes proteínas. Fíjense, SOS, que es este, ya se unió a GRB2 y ahora va a activar a la proteína RAS. Esta proteína RAS es una proteína G tipo monomérica. Es muy diferente a las otras proteínas que vimos. Aquí solamente es un monómero. No tiene la subunidad alfa, ni beta, ni gamma. No. Esa es una proteína G monomérica. Y lo mismo que hacía la subunidad alfa, en su estado inactivo está unido a un GTP. Cuando SOS se activa, esta RAS, esta proteína G monomérica, ahora va a tener propiedades catalíticas o propiedad de activar a la siguiente proteína, que es RAF1. RAF1 es una proteína sinasa. RAF, entonces, una vez activada por RAS, ¿qué es lo que va a hacer? Activar la cadena de las sinasas. Esta cadena de sinasas consiste en que esta RAF fosforila una proteína que al estar fosforilado, fosforila otra proteína que al estar fosforilado, fosforila otra proteína que al estar fosforilado, fosforila factores de transcripción. Este pedacito que se encuentra aquí se le conoce como la vía de las MAP sinasas. ¿Demasiado para su cerebro? Sí, efectivamente, Daniela. Es el que conocía a otro que conocía a otro que conocía a otro. De hecho, en los libros, en algunos libritos viejitos van a encontrar que este es la MAP sinasa. Y esta es la MAP sinasa de la sinasa. Y esta es la MAP de la sinasa de la sinasa de la sinasa. No, MAP parece trabalengua. ¿Sí? Y estos son la vía de señalización de los RTKs. Estos son muy importantes porque estos son los que más participan en el metabolismo de la celular.
tanto en la protección como en la muerte celular, como en la ¿cómo se llama? En la división, el crecimiento y en el metabolismo. Son muy, muy importantes y están presentes, muy, 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 muy presentes. Ahora, fíjense bien, aquí estábamos viendo estas vías de señalizaciones una por una, pero realmente una vía de señalización, hay una gran infinidad de, ¿cómo se le llama? De vías de señalización en la célula. Es muy, pero muy complejo. Vamos a ver, déjenme ponerles una imagencita. Por ejemplo, al final de este parcial, bueno, de este tema, ustedes se supone que deberían de poder explicar vías de señalización como esta, miren. Deben de ser capaces de explicar todas esta vía de señalización que les pongo en la pantalla. A la bestia. Fíjense, aquí ya tenemos hormonas que tienen a las vías acopladas a proteínas GQ, que tiene por una parte a la adenisiclasa, la fosfolipasa C, tiene los segundos mensajeros que activan otras proteínas, que fosforilan a factores de transcripción. Por aquí tenemos integrinas, por una comunicación yuxtacrina. Tenemos, por ejemplo, ¿qué será? Factores de crecimiento, interleucinas, citocinas que pueden estimular la PKC y así glicerol, la fosfolipasa C, todo esto. Ustedes serán capaces de explicar estas vías de señalización. Todo esto, todo esto. Algunas de estas interleucinas, factores de crecimiento, pueden... miren, por ejemplo, aquí factor de crecimiento, RTK. Aquí el RTK también puede ser estimulado por una vía de señalización GQ. Y miren cómo es que todas estas vías están íntimamente relacionadas. Y esto solamente puede pasar en una situación, por ejemplo, cuando están enfermos de gripe. Una célula puede recibir una gran cantidad de señales y todas ellas las procesa al mismo tiempo. O sea, ¿qué tan complejo es una célula que tiene un montón de receptores y todas esas actúan al mismo tiempo? Imagínense, a mí me impresiona. Y más poderlo explicar. Ya después se van a dar de topes, porque esto ya es poquito. Todavía no está tan complejo. Y fíjense, aquí hay algo que hay en común. Fíjense que esta vía de señalización de hormonas también puede estar relacionada con el RTK. El hecho de que dos vías se comuniquen se le conoce como convergencia. Es un fenómeno de convergencia. Y cuando a partir de una vía se dividen en otras dos vías, se le conoce como divergencia. Por ejemplo, aquí podemos observar una gran cantidad de convergencia entre vías. Vamos a ver. Pues sí es la misma foto. No, ya son imágenes más sencillas. Ajá. Entonces, de tarea necesito que ustedes revisen la RTK para que tengan un conocimiento un poquito más concreto de esa vía. ¿Va? Sugerencias, quejas. ¿Cómo me doy de baja del parcial? No, aquí no hay cobardes. Podrás quejarte, podrás reprobar, pero nunca darte por vencido. Si vas a reprobar, reprueba con orgullo, con dignidad. No me hacen para atrás ni subiéndome al columpio. Con honor hasta el final, amigos. Sí. Aquí no hay cobardes. ¿Han visto no me acuerdo. Hay una película de la Segunda Guerra Mundial donde habla sobre cuando los alemanes ocupan Stalingrado. Y entonces los rusos dicen, soldados, quien dé un paso atrás se le considerará un traidor a la patria y los asesinaremos. O van a la lucha o los asesinamos nosotros.
Pues eso es alentador. Vamos, chicos, está fácil, solamente pónganse a estudiar. Hay un libro muy bonito, que se llama... Ay, no me acuerdo, déjenme ver si lo tengo acá. Es del Fondo de Cultura Económica. Se llama Hormonas. Ay. Se llama Hormonas. Hormonas, dos puntitos. Mensajeros químicos y comunicación celular. Es de Jesús Adolfo García Sainz. Es la versión para Domis de este parcial. Es un librito de 110 páginas, chiquito, es de bolsillo. Está muy padre. Si pueden comprarlo, lo pueden comprar. Eso está... Creo que son de los libros que uno debe de tener en casita, según yo, no sé. Está muy chido, muy bonito. Les digo, es un resumen muy bonito del parcial. Un poquito más sencillo. Yo diría que con eso pasan con 5. 5 en el examen. Entonces, ¿para qué? Pues ya, el que volé. Ese no lo tengo yo. Bueno, ¿qué más? Y ya, no sé si tengan dudas para el examen. Ojo, chicos, les recomiendo algo. Vayan haciendo su reporte, porque creo que no va a ser buena idea que hagan el examen y el reporte al mismo tiempo. No sé, es mi sugerencia. Pero entonces, ¿el reporte para cuándo se entrega? Les dije que... ¿Cuándo te dijo Fer que tenían que entregar el reporte? No, maestro, todavía ni siquiera me dijo la maestra. No, Mándenle un mensaje. Mándenle un mensaje por Classroom. Alguien que le mande un mensaje por Classroom. Y le diga, maestra. Me dijo que sí el lunes, que así normal. Creo que se había dicho que normal el lunes. Vuelvan a repetir, bueno, vuelvan a preguntarle. Y díganle, ¿cuándo quiere el reporte? Y el formato, ¿no? Si es a su email o no sé. Ahí pregunten detalles. Pero vayan aventajando porque va a ser muy mala idea que tengan el sábado y domingo para hacer el reporte y el examen, ¿eh? Es mi sugerencia. Si quiere, y la fisiología del chakra nos va a enseñar a abrir las 8 puertas. ¿Cómo? Es el de Rock Lee, ¿no? Ajá. No me acuerdo cuál más, ¿no? Ya después, cuando lleguemos a la ¿cómo se le llama? A estímulos sensoriales, vamos a ver ¿cómo se le llama? El papel, el estudio fisiológico de Sharingan. Hay un capítulo de Naruto cuando el segundo Hokage le dice a Sasuke, ¿no? El Sharingan se debe a que pasan un estado de depresión y el nervio óptico, quién sabe cuánta jalada más. Y yo dije, no mames. Ya veremos los pares craneales, el nervio óptico, las emociones. No voy a retroceder al parcial porque ese es mi camino ninja. Ándale. La hacer la materia. Entonces, quejas, sugerencias, comentarios. También para todo, no necesariamente Naruto. Apenas también estoy viendo una serie coreana, está bien chida. Se llama Boys Before Flowers. ¿Alguien la ha visto? ¿No? Yo, profe, yo. No mames, nunca